Buenos días. Espero que todo el mundo esté bien después del superpuente. Bueno, soy Celeste, soy ahora mismo la secretaria de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo de aquí del Principado de Asturias. Y bueno, soy una de las 40 ONGs que integramos esa coordinadora y que somos parte del tercer sector asturiano y que por tanto estamos muy preocupadas por lo que nos espera, ¿no? Por lo que va a venir y estamos absolutamente convencidas de que en estos momentos la cooperación es el camino y es además el único camino que puede hacer que nadie en realidad se quede atrás. Por desgracia, hay muchos políticos y alguna que otra gente que no lo entienden así, pero bueno, nuestra labor como tercer sector es también una labor de sensibilización y de poner sobre la mesa y trabajar en el día a día los derechos humanos como algo totalmente recomendable y algo totalmente imprescindible para que se pueda crear ese mundo más amable y donde la justicia social y la equidad sea la tónica dominante. Entonces, hoy me toca presentar al ponente de esta mañana, que es José María Vera. Buenos días, José María. Buenos Él días. es de formación es ingeniero industrial y ha desempeñado a lo largo de muchos años diversos cargos en la organización Oxfam, que todos y todas conocemos. No tengo mucho más que decir. Eh, bueno, y ha desempeñado esos diversos cargos tanto a nivel nacional como internacional. Fue director de campañas y políticas públicas, director ejecutivo durante casi 8 años de Oxfam Intermón en España y hasta fechas muy recientes fue director general de Oxfam Internacional. De lo que nos va a hablar hoy José María, bueno, pues es un poco de en qué escenario estamos ahora mismo moviéndonos, que la verdad no es un escenario muy halagüeño, pero bueno, también nos va a presentar algunas respuestas que desde el tercer sector podemos empezar a programar y y a desarrollar frente al virus de la desigualdad que él llama. O sea, su ponencia es respuestas del tercer sector frente al virus de la desigualdad. Chema, yo ya te dejo y espero que bueno, saquemos el máximo provecho a todo lo que nos va a contar Chema desde toda su experiencia. Muchas gracias. Pues, bueno, pues muchas gracias, Celeste, y buenos días a todas y todos. Y es un gusto estar aquí este rato con EAPN Asturias y con el sector y con las amigas. Y en este espacio de EAPN, justo, ¿no? Estábamos hablando antes, quienes habíamos entrado un ratín previo, que hay mucha, no sé, que desde Oxfam nos hemos sentido y me he sentido muy cercano en nuestras posiciones, aproximaciones a cómo lo hacéis desde la red, ¿no? Y que de hecho eso nos ha llevado a que podamos hacer algunas cosas juntos, algunos apoyos cruzados y sentirnos como muy cercanos, ¿no? Vamos a ello. O sea, yo como lo pensaba dividir en dos partes, hablar sobre el virus de la desigualdad, primero haciendo como un cierto repaso de situación, quizá algunas cosas conocidas, pero en fin, hechas desde esa mirada, ¿no? de las desigualdades. Y luego en una segunda sí entrar más a la respuesta y a los retos que veo para el sector, ¿no? Voy a hacer una mirada relativamente universalista. O sea, vengo de donde vengo y creo que esa vinculación de la raíz de lo que nos pasa en nuestra cercanía es absolutamente esencial, pero hace falta esa mirada universal, ¿no?
de qué es lo que está ocurriendo y las conexiones. Uno por la sensibilidad hacia todo y también hacia quien está más lejos, pero otro por lo que supone, por lo que nos dice, ¿no? Por cómo debemos conectarnos con esas causas globales. Por tanto, me vais a escuchar a la hora de hablar especialmente sobre el virus, tanto de la arena algo más internacional como de la más cercana, ¿no? En la primera parte tendré algunas diapos, algunos slides, porque hay algún cuadro y tal, y en la segunda no. En la segunda me referiré solo a los retos sin compartir pantalla, y intentaré quitarla para que no veáis a mis hijos que no les suele gustar salir en público en la foto trasera, ¿no? ¿Por dónde arrancamos, ¿no? Pues se ha hablado mucho, ¿no? de que el virus, de que el COVID es un gran igualador, ¿no? Porque al final infecta igual a ultra ricos, a pobres, estrellas de cine, gente, nadie está inmune, nadie está alejado. Luego, hasta ahí es cierto, hasta ese segundo en el que te infectas, si es que es el caso. Pero a partir de ahí todo es profundamente desigual, ¿no? Bueno, pues más que ese hecho de igualar, lo que ha hecho ha sido es que ha expuesto las desigualdades preexistentes que ya estaban allí y las ha exacerbado, ¿no? Porque al final la supervivencia de lo que depende es de dónde vivas, de cuánto dinero tengas, y ahora que ya se está con el asunto vacunas, pues algo diré sobre el asunto vacunas, ¿no? Del cuándo especialmente. El cuándo es lo más sensible con el tema vacunas, ¿no? En la parte económico-social, pues está en función de que tengas empleo formal y empleo digno o no. No quiero decir que si lo tienes estés, pero ya hay una gran diferencia de si tienes protección social de algún tipo, si eres migrante o estás desplazado, si formas parte de la economía de los cuidados, como sabemos, especialmente mujeres, y si eres chaval, pues si tienes un buen soporte educativo en casa, ¿no? Por tanto, hay muchos sís, hay mucho que depende de lo preexistente. La forma como lo representaba algún colega mío, Íñigo Macías, y se la he copiado porque creo que es especialmente ilustrativa, es el proceso, suena un poco técnico, pero es una forma de decirlo, de gelifracción, ya que es, ¿no? Que es cuando ya tienes agua en una roca, hay una cierta brecha y hay agua en una roca, y entonces hace mucho frío. Entonces se crea un estrés que hace que se expanda, el hielo ocupa más y tiene tanta fuerza que rompe esa roca, ¿no? Bueno, pues es esa imagen. Además, la que me resulta especialmente ilustrativa es la de la rotura, ¿no? El agua estaba ahí. El agua es la desigualdad preexistente, ¿no? El COVID es que hace mucho frío, es que baja la temperatura bajo cero, hace que se hiele, y la roca no lo resiste y se rompe. Y estamos asistiendo a tantas rupturas sociales, tanto gente que estaba en el límite con el agua al cuello, con el agua hasta el final, y que se está rompiendo, ¿no? Es lo que estamos viendo en este tiempo en tantos campos, ¿no? Y empieza en lo más alejado, ¿no? Precisamente para tener esa mirada en los lugares. Esto es Yemen, la última visita que hice previo al tiempo COVID, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en las zonas de conflicto, de desplazamiento forzoso, ¿no? Que para mí es la desigualdad máxima, que es la del derecho a la vida, ¿no? Bueno, y que además no se ha oído mucho sobre el COVID, ¿no? Porque quizá en algunos sitios ha llegado menos de lo que se podía esperar. Por supuesto, se ha salido mucho menos de lo que está realmente ocurriendo. Y sin embargo, ha sido una gran ruptura, ha sido un factor, un desencadenante de que se agraven muchas de las situaciones que ya estaban ocurriendo, ¿no? Falta de acceso humanitario, rutas rotas, imposibilidad para importar alimentos a la velocidad a la que eran
necesario un intento de alto el fuego por parte del secretario general de Naciones Unidas, apoyado por miles de líderes, organizaciones en el mundo, que apenas si ha sido escuchado, un abandono mayor, digamos, olvido, una contracción de la ayuda humanitaria, porque los fondos estaban yéndose para otros lugares, ¿no? Por lo tanto, una combinación de dificultad para acceder mayor y de un olvido también significativamente mayor, ¿no? Es el agravamiento de la situación de desigualdad extrema más dura que se estaba viviendo. Las armas siguen fluyendo mientras tanto, ¿no? hacia estos conflictos y hacia estos lugares, ¿no? Pero si seguimos avanzando, un poco la disparidad, la desigualdad en el acceso a la salud. Y es verdad que aquí en España hemos visto cómo las costuras del sistema sanitario se han roto, ¿no? Especialmente en la primera ola y ahora también en la segunda en algunos lugares, como hasta donde pude leer Asturias, ¿no? Bueno, pues porque a pesar de ser un sistema robusto, universal, en el que se ha estado invirtiendo durante décadas, la crisis ha sido extraordinaria y se ha notado la falta de cuidado, la falta de mantener esa misma inversión y muy especialmente en algunas comunidades autónomas, ¿no? En algunos lugares. Y por lo tanto, cuando viene el suceso extraordinario, se rompe también algunas costuras. Pero claro, esto no es esto es un continuum y si nos fijamos en los lugares donde es más frágil, vemos cómo están, pero vemos también qué es lo que supone no tener una fuerte apuesta clara por el derecho a la salud en forma de un sistema público robusto, ¿no? En países como Mali, con 3 ventiladores por cada millón, o Zambia con un médico por cada 10.000, ¿no? Donde tienes acceso a la salud solamente pagando tasas. Son sistemas en los que solamente puedes si pagas. Unas tasas que muy pocos podrían pagar, ¿no? Pero lo que saco es el extremo, ¿no? Esto no es foto de un ultra rico, porque no han dejado fotografiar. Pero esta es de las noticias como más chocantes, ¿no? En Kenia, donde se cumplen pues, todas estas situaciones que estaba citando en otros países africanos, donde apenas hay 22 condados que no tienen ni una sola cama de cuidados intensivos. Los ultra ricos se instalaron camas UCI en sus propias casas. O sea, puedes acceder pagando, tienes lo que quieras, hasta una cama UCI en tu propia casa, ¿no? Este es el extremo de la desigualdad, pero no lo pensemos como algo marciano, ¿eh? Está ocurriendo por supuesto en estos países como África, pero la capacidad que tiene el dinero y el poder de comprar es tan alta que llega a esto, ¿no? Y es tan alta que llega a que las vacunas... ¿Cuántas vacunas? O sea, yo soy hipocondríaco, es una de mis características. Por lo tanto, yo soy de los que estoy dispuesto, por supuesto, a ponerme vacuna. Soy pro vacuna y además estaría dispuesto a incluso ponerme varias y casi en fila, ¿no? Pero es que podría ponerme varias, porque la Unión Europea está comprando vacunas para que durante el 2021 no solo nos vacunemos todas más de una vez, ¿no? O sea, hay un acaparamiento, hay un nacionalismo. En el caso del Reino Unido es 3 por habitante. Estados Unidos anda en algo parecido. Hay un nacionalismo de las vacunas. Estamos viendo la geopolítica, la geoestrategia de las vacunas, de acapararla quién puede pagar, con unos precios, especialmente en la de Pfizer y la de Moderna, desorbitados, ¿no? 40 y tantos dólares por cada persona, dosis a 20 y tantas, doble dosis, ¿no? Y el asunto no es cuánto costará en los países pobres, que es un asuntazo, ¿eh? Pero ya están hablando algunas de que los precios los van a dejar caer y que incluso van a liberar patente. Vamos a ver cuándo. El asunto es cuándo, en qué tiempo, cuándo le va a llegar a la anciana del slum de un Nairobi, ¿no? Dentro de 2 años, de 2 años y medio, de 3, ¿cuándo va a haber la liberación del conocimiento para que los fabricantes de genéricos puedan producir de forma masiva
ya hace 3 meses empezando a poder producir, ¿no? Cuando se va a considerar que es un bien público global frente a un mal público global, ¿no? Es quizá el ejemplo más distorsionante que va a agravar más la desigualdad en los próximos 2-3 años, pero con una huella, con una brecha que se va a hacer mucho más fuerte en los años siguientes, ¿no? El virus nos matará de hambre antes de que nos infecte. Se hablaba un taxista keniata a un compañero mío allí, ¿no? Y es así, o sea que se ha encontrado, los cierres han sido devastadores y lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Pero imaginémonos aquellos donde el empleo informal ocupa un 60-70%, donde son salarios diarios, donde optas o sales para poder trabajar con el riesgo o tu familia no tiene que puede comer en ese día, ¿no? Y se han perdido cientos de millones de empleos en muchísimos lugares donde el ERTE es algo que no se concibe y ha generado mucho desplazamiento en general de ciudad al campo, ¿no? En algunos países. El cálculo lo leía hace algún tiempo ya, unos cuantos meses, en una encuesta de ingresos en Bangladesh. Era una pérdida media de ingreso de la población más vulnerable de alrededor de un 70-80%. Esa es la frontera del hambre y es cruzarla cuando ya estás muy cerca de ella. Nuestras estimaciones siguen siendo del entorno de 500 millones más de personas que serán arrojadas a la pobreza en el mundo, ¿no? Ya nos vamos hacia el caso de España, ¿no? ¿Cómo es el agua esa que estaba en la roca, el agua de la desigualdad previo a que la helada llegara, ¿no? Pues un mercado laboral que se había hecho mucho más precario, pero mucho más precario para las más vulnerables, ¿no? Con una necesidad en esa gráfica izquierda, cuántos contratos precarios hacen falta antes de que tienes el primer contrato fijo a tiempo completo, ¿no? Y ha estado creciendo desde la crisis hasta la salida de la crisis económica. Y claro, eso hace que es un terreno fértil para la destrucción, especialmente en los más vulnerables, ¿no? O sea, esa precarización en el mercado laboral, ¿no? Que hace que el cierre de la actividad se perciba mucho más en el decil, en la gente más pobre, en el decil con menos ingresos, ¿no? Donde se llega a destruir el 30% del empleo frente a poco más del 5% en los demás ingresos, ¿no? Justo porque la precariedad donde se siente es en la población con menor ingreso y con una vulnerabilidad mayor, ¿no? Y especialmente para las mujeres, ¿no? que son quienes ocupan la inmensa mayoría de puestos de los de riesgo, que son quienes sufren la pandemia de la violencia machista que se ha acentuado en este tiempo y que finalmente hace que 1 de cada 3 mujeres cuidadoras esté en el umbral de la pobreza. Una vez más, vuelve a ser ese sustrato, ¿no? ese agua que cuando una situación crítica, una situación que rompe, como es el del COVID, llega, hace que ese destrozo sea significativamente mayor, ¿no? Esto, en fin, os debe sonar muy cercano porque sois quienes mejor hacéis los cálculos desde EAPN de las tasas sobre pobreza relativa, ¿no? Pero esto hace que las estimaciones post-COVID, como mínimo, estén en un 23%, pero claro, esto es con una caída del PIB muy significativa, ¿no? Si se deja anclado en el monto que estaba el umbral de caer en pobreza, estaríamos hablando de una subida al 26, que sería la forma justa de hacer referencia, porque no se ha producido una caída en el precio de la canasta básica como para pensar que podemos bajar ese umbral. A lo mejor para el cálculo estadístico sí, pero para nuestra propia concepción de lo que debemos hacer, ¿no? Yendo un poquito más rápido, a mirar cómo voy. Bueno, no voy tan mal, pero aún así, para darle tiempo a la parte segunda, ¿no? ¿Qué hace? Y este es de los más gráficos, es uno de los que solemos hacer mucho en Oxfam. Aún hablo con el solemos porque apenas llevo 4 días fuera y por lo tanto no es algo fácil
de quitarse lo que suele decir Oxfam va a ser una forma singular que con el tiempo aprenderé, pero aún no. ¿Qué es lo que solemos acudir mucho a esto, ¿no? ¿Cuál es el descenso estimado de la renta disponible, ¿no? Y la diferencia es absolutamente abismal entre el decil, entre el 10% más rico o el siguiente, estamos hablando de una caída en el entorno del 2-3, frente a una caída del 20%, casi 10 veces más entre los más pobres. Esto es la desigualdad. Y a partir de aquí nos toca actuar y nos toca hacer, pero siempre hay que quedarse con esto detrás, ¿eh? No pasa igual, no es caído del cielo, no viene con el virus, estaba ahí. Hay una estructura social, económica, que hace que en la recuperación se recuperen mucho antes las rentas más altas, que en una crisis se afecten mucho más rápido, de una forma mucho más dramática, las rentas más bajas. Y eso ocurre por un sistema económico injusto, que es ese sustrato, es ese agua que ya está en la roca y que facilita el que se está allí. Porque, y aquí me vais a disculpar, pero no lo encontré en español, el asuntito, la foto, pero es que hasta en la pandemia, e incluso si cabe más en la pandemia, los ricos, los ultra ricos, se han hecho mucho más ricos. Ya no estamos hablando del decil más rico, del 10% más rico de la población, digamos, española, sino de ese 0,1% de la población mundial, ¿no? Que en los 2 primeros meses y medio de la pandemia, los 25 hombres, en su inmensa mayoría más ricos, sumaron 255.000 millones de dólares a su patrimonio, ¿no? Que Jeff Bezos, el de Amazon, pues podría pagar a cada uno de sus 900.000 empleados un bonus de 100.000 euros a cada uno y seguir siendo igual de rico de lo que era antes del COVID, ¿no? Que se pierden millones de empleos, mientras que las 17 mayores corporaciones han incrementado sus beneficios en esa cantidad si se compara con los del año anterior. Y esto lo hemos hecho por regiones, América Latina y Caribe, países de Oriente Medio y Magreb, lo hemos hecho aquí, y aquí no se ha percibido tanto. Aquí sí que debo decir que ha estado fluctuando más. No se ha percibido, seguramente porque la causa que hay detrás de los de Global tiene que ver mucho con las tecnológicas y con el capital de plataforma financiero tecnológico, y en algunos países como los de América Latina con el acaparamiento del recurso natural, con la concentración, con el monopolio, con el oligopolio en el que participan algunos de los más ricos. En el fondo tiene que ver con el poder y con el privilegio. ¿Con qué ha venido esto? Con lo que viene siempre, con ataques renovados y más duros a los derechos humanos, a los derechos civiles, políticos, de cierres de espacio de la sociedad civil, ¿no? Hubo algún tiempo en el que algunos países africanos, Kenia entre ellos, había más muertos por los palos de la policía hacia la gente que por el propio COVID. Se han redoblado los asesinatos de defensoras y de defensores de derechos humanos, ¿no? En países como Nicaragua el control que ya era férreo, es mucho más férreo. Se ha utilizado el agua preexistente para romper también el espacio de crítica, la voz crítica, y se ha perseguido más, si cabe, se han pasado nuevas leyes usando la necesidad de cierres, de medidas contra el virus, se ha ampliado de manera desproporcional, precisamente para proteger el poder y el privilegio. Y esto es importante tenerlo siempre detrás. No viene solo, viene con cierres. A veces algo más expresos, los asesinatos de lideresas y de defensoras de derechos humanos en el campo colombiano. Y otras de forma mucho más sutil, en formas de reglamentos, leyes, ese atornillado de la sociedad civil, cierres, o por la vía de la tecnología
como bien sabemos. Pero está ahí y viene junto a la concentración de la riqueza a través del poder y del privilegio, siempre. Acabo esta primera parte, ¿no? Con algunas cosas del quehacer en la arena internacional, lo que hemos chillado, ¿no? Y no está aquí el asunto vacuna, ¿no? O sea, que la vacuna tiene que ser un bien público universal. Vacuna para la gente, vacuna universal. Y esto hace falta sumarse todas y todos. Nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo, aunque sea por ese motivo. Es un concepto que está muy atrás del bien público global, si no es suficiente para convencer a la gente por la vía de la solidaridad frente a esta pandemia, pero además es cancelar toda la deuda en este año, toda la deuda externa de los países fuertemente endeudados, toda, en este año y en el año siguiente. Se han dado algunos pasos tímidos, pero no hasta donde se debería. Hay medidas urgentes. Estamos en un tiempo extraordinario y las instituciones tienen que reaccionar de una forma extraordinaria. Hacia el Fondo Monetario hay una forma como puede emitir una cantidad muy significativa de nuevos recursos, actuar como un banco, una especie de banco central mundial, que sí que permitiría que los países pudieran actuar con determinación en sostener ingresos mínimos para la gente que está en el hambre ya. Y, por supuesto, incrementar ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo, que es el camino contrario del que se está siguiendo en la mayoría de los países y con mucho miedo para el 2021. Si nos fijamos ya en los países, ¿no? Hay que mantener la ayuda de emergencia. Estamos en una emergencia humanitaria también en nuestros países, en el mundo entero, y hay que aproximarse con esa mentalidad de ayuda humanitaria en el mejor sentido, en toda la potencia que tiene detrás. Hay un derecho humanitario que lo respalda y que ojalá hubiera sido entendido aquí en la respuesta, al menos en esa primera ola que nos rompió, ¿no? Contener las crisis de desigualdad que fundamentalmente se van a dar en el año próximo, los sistemas sanitarios públicos, los salarios mínimos dignos y la protección social, llegar con el ingreso mínimo vital ya aquí, pero también ampliarlo en otros países. Esto no se va a poder pagar. Y yo, creo que en esto he sido bastante crudo. Es decir, que cuando veo que hay gente que pide apoyos y al mismo tiempo pide reducción de impuestos, no puedo pensar que son tontos, porque no lo son. Pero es absurdo, es una petición que se cae en cuanto rascas un mínimo. Las haciendas públicas están derritiendo en este momento por el incremento de gasto y por la reducción de los ingresos fiscales, ¿no? No hay los fondos europeos, en algún caso van a poder apuntalar algunas de las partidas con más huecos, pero en otros van a ser muy proyecto. No es, y aparte que es para un tiempo, no es lo que nos va a sacar. Solo nos puede sacar una reforma fiscal profunda de una situación extremadamente injusta de partida, ¿no? Y en otras grandes crisis se ha hecho. Estamos viendo los beneficios extraordinarios y especulativos que se están produciendo a la riqueza. No es nuevo. Ha pasado en todas las grandes crisis de la humanidad. Hay gente que se beneficia de ello. Y no es nuevo. Se han aplicado en otras situaciones impuestos extraordinarios a los beneficios extraordinarios, al impuesto a la riqueza, pero de una forma muy dirigida a ese beneficio extraordinario. Si hay rescates de las empresas con las condicionalidades, y luego todo esto, que es una defensa de una respuesta pública y de política pública fuerte, contando, por supuesto, con el tercer sector en el impedir que, digamos, colapse, como vamos a ir ahora, como vamos a poder hablar en la segunda parte, y pues, a impedir que colapsemos por un lado y contar para la voz, para la participación, pero también para la propia actuación. Aquí me paro en la primera parte para dejar un minutín, por si hay alguna reacción, alguna pregunta que queráis hacer. Me voy a salir de la pantalla, esta sí sé hacerlo. Y mientras tanto, Celeste, si ya ha llegado alguna preguntita, vamos a ver si soy capaz. ¿Creéis que yo soy capaz? Sí. Hola, sí. En principio no tenemos ninguna pregunta, estamos a tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. A Chema.
Si no, sigo con los Sí. retos, pero dejo un minutín, o sea que... Bueno, yo creo que al final te hará la gente preguntas, Chema. ¿Eh? Fenomenal, pues vamos a ello, vamos a la segunda parte. Vale. Retos, respuestas y también lo llamo anclajes, ¿no? En qué nos podemos apoyar en este marco, ¿no? En este marco que cada uno lo cuenta. Seguramente es una historia que, salvo algún dato nuevo, no suena nueva, pero lo que me interesaba es esa mirada desde las desigualdades, ¿no? Las respuestas desde el tercer sector ya las pondría usando cuatro verbos, ¿no? Sobrevivir, estar, defender y transformar, ¿no? Son los cuatro que me salían. Una premisa previa, o sea, sé que la mayoría estáis en organizaciones sociales, ¿no? Algunas serán grandes, la inmensa mayoría, puedo imaginarme, medianas, pequeñas. Soy absolutamente consciente de los desafíos brutales que se producen en este tiempo. Y lo último que me gustaría, o sea, esto es un momento cómodo para digamos, director experimentado para decir ya lo que el tercer sector tendría que hacer y poner 40 retos y 30 cosas que se deberían hacer. Nada más lejos de mi intención. O sea, toda la empatía que os podáis hacer idea con las situaciones que cada una y que cada uno estáis pasando. Y aquí no se trata de poner la barra para el salto más alta y hacerlo mucho más complicado, sino juntas tratar de ver por dónde es por lo que toca ir, qué agarres podemos tener en estos tiempos ásperos en los que nos toca estar. O sea que si os pido, si en algún momento suena un poco así, volved a esta premisa, ¿no? del querer más bien el compartir para Oxfam Internacional. Yo he estado el último año y pico en la dirección global en tiempo COVID, en la dirección interina, mientras se seleccionaba a la nueva directora, que al final llegó algo más tarde de lo que estaba previsto, y el tiempo ha sido tremendo, ¿no? Una dirección gigante, pero en una situación de necesidad de respuesta humanitaria muy fuerte y al tiempo una situación financiera muy cruda, ¿no? Con los equipos atados a sus lugares sin poderse mover, ¿no? Ha sido extremo, ha sido muy difícil y sigue siéndolo. Así que toda mi empatía en ese sentido. Sobrevivir a las necesidades que se multiplican, ¿no? Que seguro que están llegando muchas más, y a los recortes en el mismo tiempo en la financiación, ¿no? A una sociedad además que está como más polarizada, más enfadada y más triste, donde a veces cuesta un poco más operar, ¿no? O sea, soy consciente, y aquí sí me sale un poco esa vena directiva de cuidado. Por ejemplo, me sale mucho porque lo he sufrido en algún afiliado Oxfam, atentos a la liquidez, ¿no? Hay un momento en el que bueno, pues que es antes del déficit presupuestarios por la vía de la liquidez por la que podemos hacer agua, ¿no? Esto es un poco un ejemplo. Aquellos que tenéis alguna responsabilidad directiva, es un momento muy difícil, muy crudo, muy retador para demostrar que tenemos la mejor capacidad para resistir, para sobrevivir y para estar en aquellos momentos clave, ¿no? En qué es nuestro valor añadido más nuclear, qué es lo que debo asegurar en el lado financiero, aprovechar también para hacer algunos cambios, ¿no? Es posible, de hecho, que toque dejar de hacer algunas cosas, ¿no? Cerrar, pero hay que ser muy estratégico en esa decisión. Es un momento de hacerse fuerte en el qué aporto, en el valor añadido, y a lo mejor no es el mismo que he pensado siempre, ¿no? Estamos igual en un tiempo de cambio muy rápido y muy extraordinario, y quizá hay que estar con una antena puesta, que a lo mejor lo que debo preservar es otra cosa, no es lo mismo que siempre pensé, y que nuestra fortaleza sea otra, ¿no? Pueden aparecer fuentes de financiación alternativa al tiempo que se caen algunas, ¿no? Va a aliarse con actores diferentes para ello, inesperados incluso, ¿no? Y luego lo ponía, y lo voy a decir hacia el final, pero lo quiero poner desde el principio, ¿no? Cuidarse. Es un tiempo muy duro, muy áspero, muy tenso en lo familiar, muy intenso en lo laboral, con tantas cosas que la roca rompe,
que el agua rompe tanta cosa extraordinaria, ¿no? Y es imprescindible el autocuidado y el cuidado de las otras y de los otros, ¿no? Esa atención especial, la palabra, el gesto, intentar no volcar tensiones, frustraciones, o si se vuelcan, pues con la empatía también de saber acoger y hacerse conscientes de que esto es nuevo y de que no sabemos actuar. Y a partir de ahí, desde esa limitación y desde esa vulnerabilidad, hacer mucho de lo que nos toca hacer, ¿no? Es un tiempo extraordinario también para reconocer y promover la diversidad en nuestras organizaciones, de género, de color, de capacidades, ¿no? Por justicia, pero por supervivencia, ¿no? En una situación justo como esta es mucho más importante las miradas diferentes, más complementarias y que nos saquen de lo que es habitual. Y fijaros que pongo esto en el sobrevivir. Estar cerca de la gente. Esto va a sonar muy obvio, pero como yo, estando en el puesto en el que he estado y teniendo gente tan lejos, al final tienes que hacer el ejercicio, es decir, cómo me ubico cerca de la gente con la que trabajo, por la que trabajo, junto con la que quiero estar, ¿no? Y precisamente es el momento para estar lo más cerca posible. El cerca no solamente es cerca físico, es cerca de quienes estaban en esa frontera de la pobreza y que la pasan, ¿no? Mi hija que está trabajando con los sin techo, aquí en Madrid y me decía, ¿no? Ha sido el momento más importante para estar charlando, para dedicar tiempo a estar, sin más, ¿no? Quizás salir de la oficina algo más, los que estamos lejos, releer esa historia, ese testimonio que nos marcó, ¿no? Se queda corto si no, ¿no? Y las personas es un momento en el que necesitamos y necesitan más que se nos mire, ¿no? Que se las mire, que se esté tiempo con ellas. Y eso a su vez nos lleva a mostrar, la necesidad de mostrar resultados, claro que sí, pero al mismo tiempo contar historias, ¿no? Las historias vivas con la gente con la que estamos, ¿no? Es tiempo de defender, ¿no? Un tiempo de ruptura, de la roca que se parta, puede dar de sí, mucho puede dar de sí. Bueno, quizá las rocas que digamos, aparecen tras la ruptura permiten alumbrar pequeños brotes, plantas, ¿no? O sabe Dios qué, puede haber cambios positivos, pero también pueden acentuar esas tendencias negativas que ya estaban en cualquiera de los derechos humanos que defendemos, y lo hemos visto y hemos hablado de ello en los derechos sociales económicos, pero también en los civiles políticos. Es tiempo de defender los espacios, de defender la voz crítica, de tener esa voz crítica, de defender que la opinión existe, que no se puede cancelar en medio de la polarización, que o eres A o eres B, y no cabe una palabra que venga desde una raíz y que pretenda abrir unos caminos a veces intermedios o a veces diferentes, ¿no? Hay que resistir. Es tiempo de resistencias, de defender lo que se ha conseguido, que es mucho, y enfrentar a quien lo quiera laminar, que se está intentando. Y hay que ser muy inteligente y muy valiente a la vez en esa defensa. No estoy diciendo en esto que es tiempo de tirarse al monte, ¿no? Pero tampoco es el de esconderse bajo la mesa camilla a ver si escampa, ¿no? Porque no va a escampar, amigas, no va. Cuando salgamos bajo la mesa camilla va a seguir lloviendo, ¿no? Y por lo tanto hace falta arriesgar con esa empresa, con ese mensaje, con quien sea, ¿no? No decirlo no va a impedir que cierren ese espacio, aquella partida y por tanto va a hacer falta más que nunca esa voz crítica, ¿no? Y finalmente transformar, ¿no? Aunque fuéramos 10 veces más grandes, ¿no? 100 veces más, todo el tercer sector, nunca lo hemos podido hacer, pero mucho menos ahora vamos a poder cubrir necesidades, ¿no? Sabemos que esto no va de lo que nosotros hagamos cerca de la gente, pero va sobre todo de derechos, de políticas públicas en las que queremos tener espacio, participar, pero que deben ser universales y que deben ser públicas, ¿no? Y por más que sea imprescindible y que nos dé sentido, no será esa actuación directa la que reequilibre el campo de juego, ¿no? La que saque el agua
de la roca y que contenga esa oleada, ¿no? de nuevas desigualdades. ¿A qué nos lleva eso? Yo siempre hablo, en el último artículo que escribí a la salida, del impacto a escala, ¿no? Que suena un poco tequi, así, pero que para mí es importante, que no es un euro da el impacto de un euro tenemos que conseguir que dé el impacto de 10 o de 100 euros. Una hora tiene que dar el impacto de 100 horas, ¿no? Tenemos muy pocas horas y las energías ya van justas, ¿no? Y para eso solo hay dos caminos posibles al final, ¿no? Uno es el de la innovación, el del conocimiento, el de la innovación, pero real, ¿no? El bluff que muchas veces hay, el del conocimiento, el de la replicabilidad de lo que funciona vía el que se comparte. Entonces, algo que está funcionando logras que mucha más gente lo pueda asumir. El otro es el de la influencia en cambios sistémicos y en cambios estructurales, ¿no? De las regulaciones, leyes, políticas, prácticas, presupuestos, a los valores y a las actitudes, ¿no? El cambiar una política, sabemos que tiene un impacto, que puede tener un impacto, o una práctica incluso mucho más, que puede tener un impacto muy transformador y muy sistémico en mucha más gente, ¿no? Lo sabíamos desde hace tiempo. Yo le pongo mucha importancia ahora a las ideas, a los valores y a las actitudes, ¿no? Que también hemos trabajado tanto en los coles y fuera, ¿no? Pero que resulta como más importante. El agua tiene un sustrato, ¿no? Es como el cimiento más que el agua. Me voy ahora más a los cimientos, los valores, las actitudes, es la cultura social, es de donde emergen los liderazgos políticos de un tipo u otro, ¿no? Emergen los monstruos, los Trumps o gente razonable, ¿no? Que tampoco a lo mejor hay que pedir muchísimo más, y son inspiradores y transformadores, pero cuando menos que no sean monstruos, ¿no? Y cuando uno mira el fenómeno migratorio o a la pandemia machista, pues lo que nos damos cuenta es que estamos en una batalla cultural en la que todas y todos tenemos que dar lucha y nadie puede decir que es demasiado pequeño para no hacerlo, ¿no? Hace falta ese pensamiento sistémico que tiene en cuenta la complejidad, los varios actores que no podemos solos, que nos incita a aliarnos, pero no por aliarnos sin más, sino simplemente porque nos necesitamos transversalmente para poder actuar de una forma universal. Igual, no porque te ayudo a ti, porque vas a necesitar ayuda, es que nos necesitamos, porque las causas acaban siendo unas causas que son las mismas, estemos en donde estemos trabajando, y los ejemplos que ponía en la primera parte son muy claros. Y finalmente acabo con los anclajes, ¿no? que con esa parte más, pues donde nos podemos apoyar, ¿no? Y creo que lo estamos viendo, esa sensibilidad social, al tiempo que está la frustración, que está el enfado, que está la tristeza, también hay un momento de humanidad en tantísima gente, de nuevas relaciones, de sentimiento de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, si conduce al miedo y a cerrarse, es muy mala cosa, pero sin embargo es un muy buen punto de partida para esa humanidad, o para una solidaridad que escucha más, que se abre a qué es lo que necesita la otra, ¿no? Nuevos liderazgos que estamos viendo, yo me encanta, me encanta ser un seguidor de gentes jóvenes y no tan jóvenes, pero también de gentes jóvenes que están empujando las movilizaciones sociales nuevas, y creo que es muy interesante ver cómo apuntan a los cruces, a la interseccionalidad entre ellas, para ganar fuerza precisamente por esa universalidad de la que hablaba antes. Y finalmente, aunque habla mucho de transformar y de cambio, incluso innovar, he usado la palabra, pues nuestras raíces, ¿no? La vuelta a nuestras raíces, pero no para anclarnos en ellas, ¿no? Para quedarse ahí, como decía, bajo la mesa camilla, atada a la raíz, sino para encontrar la fuente de inspiración. Es momento de revivir la fuente de inspiración, de motivación, ¿no? No solo para nosotras mismas, sino para poder inspirar a otros, ¿no? Si no nos apasiona esto, no podremos apasionar a nadie, ¿no? Y en este momento es muy importante. Y aquí acabo.
Muchas gracias. Bueno, pues me parece que tenemos aquí una pregunta, por lo menos para ti, para José María, de Héctor, que te pregunta que qué papel crees que deben de tener las estructuras interasociativas. ¿Crees que somos capaces de recoger la diversidad existente en la participación social en estos momentos? Vale, pues empiezo con esa. Sí y no. En el fondo es bastante similar a las organizaciones, me atrevo a decir. Creo que en el sector, en un sentido muy amplio, hemos avanzado muchísimo en el reconocernos y en el no decir este es el de acción social, este es el de toxicomanías, este es el de migraciones, este es el de cooperación internacional, aquel es el de, oye, venga, va, y hay que defender el Consejo de Participación Social, pues vamos todos ahí a una, pero cada uno, pero oiga, pero de lo mío qué, porque es súper importante, ¿no? Yo creo que eso que es una etapa que hubo y que todavía en absoluto digo que no existe en algunos lugares o en algunas personas, gracias a Dios creo que está muy superada, ¿no? Esa sensación tengo. Y creo que nos reconocemos en esa necesidad de la que hablaba, de que la diversidad nos hace falta para empujar y que la transversalidad y las conexiones entre las causas son tan fuertes que si hablamos de la migración, de las vacunas, del cambio climático, de la fiscalidad, y lo que nos encontramos es en la misma calle, ¿no? Sin embargo, y esto es lo que nos pasa también a las organizaciones, porque claro, al final nuestras plataformas están formadas fundamentalmente por organizaciones que por más que tengamos una permeabilidad que permeemos hacia el tejido social, hacia la gente, hacia las comunidades, sectores o lo que sea, no dejamos de ser organizaciones. Yo creo que todavía el aprender con los movimientos sociales, cómo trabajar y cómo relacionarnos, hay algunos ejemplos buenos, pero creo que aún no nos sabemos aprovechar en toda la dimensión, ¿no? Y para mí es uno de los retos. Lo he trabajado un poco en los últimos tiempos en Oxfam, alguna cosa escrito por ahí, ¿no? Porque por un lado es absolutamente imprescindible la capacidad de propuesta de políticas, la sostenibilidad de la demanda, la institucionalidad en el mejor sentido, ¿no? de que si se logran cambios, sean cambios que luego tengan una plasmación práctica en la gente. Hace indispensable el rol de las organizaciones, sin embargo, la potencia de empuje, la flexibilidad, la energía, la novedad, porque las formas de la movilización son muy diferentes ahora, pues hace que, y lo sabemos bien porque estamos a título individual en muchos de estos movimientos, ¿no? Pero tendríamos que saber dar mejor con el gozne que nos haga aprovecharnos al máximo. Por parte de las organizaciones, al menos por las más grandes, exige muchísima humildad. Que yo creo que también algún pasito estamos dando, pero exige mucha renuncia a cómo aparecemos a veces, ¿no? Y no es fácil porque hay mucha demanda también. Bien, seguimos, Chema, tienes más preguntas por aquí. Te sigo diciendo. Pero te preguntan, ¿cómo pueden confluir estructuras más consolidadas con la liquidez y dinamismo de los movimientos y redes de proximidad? Creía que me estaba preguntando por la liquidez, por lo que me refería antes. La liquidez económica. Ya. Digo, Yo también, es todo un asunto. Es que tampoco soy Yo también me trabé, si te diste cuenta, me trabé un poco ahí con eso de la liquidez. Sí, o sea, yo creo que igual, ¿no? Vuelve a ser, estaba hablando antes de los grandes movimientos, del movimiento feminista, de lo que hemos aprendido en toda América Latina, ¿no? De las organizaciones feministas allá, ¿no? Aquí en España
también, pero digo, cada uno pone sus experiencias de donde he tenido también mucho más contacto y de donde hemos bebido mucho, ¿no? O de justicia climática ahora y en otros tiempos de otras dimensiones. Pero entiendo que la pregunta habla más de la cercanía con ese tejido más, pues algo más vecinal y que se mueve, ¿no? No soy, creo que sabéis mucho más, muchos de quienes estáis aquí. No me atrevo a contestar con mucha seguridad, más que alguna intuición, ¿no? Que habla de esa experiencia personal, de ese abrir espacios, ¿no? Yo cuando os he visitado algunos, a ver si me sale mar de niebla que anda por ahí, ¿no? Me asombraba la capacidad de dejarse apropiar por quienes, con quienes se está trabajando, no sé cómo llamarlos a veces. Creo que no hay ningún nombre bueno más que la gente con la que trabajamos en nuestros barrios y en nuestros sectores, ¿no? A sabiendas de las dificultades que eso tiene, porque luego hay una estructura de gobierno, ¿no? Hay una junta directiva o hay un patronato y hace falta cumplir con unos requisitos y son indispensables y sin eso no. Y sin embargo el aprender a compaginar, a dejarse interpelar, a abrir los espacios físicos y los más estratégicos, que es lo que nos costaría más a lo que la gente piense, opine, sienta, e incluso dejar que vayan entrando, que vayan haciendo suya la propia organización en algunas posiciones que puedan tener un mayor peso, ¿no? Yo creo que en el sector cooperación el paso que ya se llevaba dando desde hace una década y media, pero que se está acentuando mucho más, ¿no? Que es decir, no, ya estuvo, ¿no? Ya no solamente es que las decisiones estratégicas se deben tomar desde los países, desde el sur. Es que, ¿qué es esto de que los expertos están en las oficinas de La Haya, Barcelona, Bruselas, Boston u Oxford, ¿no? Están en Niamey, están en Yamena, están en Bangui, ¿no? Y están en Bogotá, o sea, es la gente que tiene el propio conocimiento, ¿no? Y no necesariamente están dentro de la propia organización. Mira, acabo con esto, que es como ejemplo cada uno desde nuestras experiencias. Hicimos un encuentro estratégico de Oxfam hace un año y pico para definir nuestro nuevo marco estratégico, un encuentro global. Nos trajimos todavía, cuando se podía viajar y tal, en Nairobi a 80 representantes de redes y de organizaciones globales con las que trabajábamos, ¿no? Para discutir una propuesta estratégica y que nos dijeran qué, ¿no? Y lo que les presentamos fue fundamentalmente el qué. Les presentamos en qué trabajamos, en el cambio climático, de qué manera, con qué objetivos, cómo ligamos, no sé qué, desigualdad humana, económica, tal. Al día y medio tuvimos una revolución en el encuentro y gente de una potencia de liderazgo nos dijeron, señores de Oxfam, a nosotros no nos importa en qué trabajen ustedes, nos importa cómo trabajan ustedes. Queremos hablar del cómo. Queremos hablar de qué manera. Y el cómo no es una cosa bonita, así sin más. El cómo es cuánto dinero va a las organizaciones locales y cuánto no. En qué momento entramos en la definición de los posibles programas que se van a entrar en una financiación. ¿Quién llama a quién? ¿Ustedes nos llaman para sus eventos? ¿O nos preguntan en qué eventos es útil el que les podamos apoyar, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, nuestra estrategia, la que salió y la que ha sido aprobada, habla un poco del qué, claro, hay que hablar un poco de en qué vas a estar, en qué sistemas vas a estar influyendo, pero sobre todo habla del cómo. Creo que es de lo que deberíamos hablar más. Bien. Te paso otra pregunta, Chema. Bueno, Entonces, hablando de la crisis...
Perdón. ¿Puedo hacer algo, Celeste? O sea, sobre esta Sí, pregunta siento que no, porque tampoco tengo esa experiencia tan de ese tejido local. Por lo tanto, si alguno quisierais comentarla, creo que estaría bien. O sea, de la última, esa conexión con sí, la liquidez, ¿verdad? de la liquidez con el tejido, de hacerse líquido con el tejido Los vecinal. movimientos y las redes de proximidad. Sí, o sea, que dejar Eh, Voy a repetir la pregunta entera, a ver si alguien de los que estamos aquí quiere agregar algo a tu respuesta, ¿no? O quiere darle un enfoque diferente. La pregunta es, ¿cómo pueden confluir estructuras más consolidadas con la liquidez y el dinamismo de movimientos y redes de proximidad? ¿A ¿Alguien le gustaría intervenir? Bueno, no sé. A mí, Eh, pero no Blanca, sé si voy a ser capaz de explicarlo adecuadamente. Tomás. Claro, tampoco sé, y voy a hablar de algo muy concreto y muy local, así que tampoco sé si en este caso será muy tal. Yo pues, formo parte de un colectivo, el de personas con experiencias de sufrimiento psicosocial, acá diagnosticados por la psiquiatría. Y tenemos un problema de representación, quiero decir, yo creo que hay un conflicto ahí entre las grandes organizaciones, por decirlo de algún modo, que han ocupado el territorio de esa representación, por lo menos en mi colectivo, y que de hecho son tercer sector, o sea, son un sector económico, laboral, empresarial, que a la vez está ocupando ese espacio de representación ante el Estado, ante la administración. No sé si me explico. Y esto viene de que al Estado en su momento le interesó una organización que se ocupara de esta población, por decirlo de algún modo, le dio unas limosninas en forma de subvenciones y eso ha ido creciendo hasta haberse convertido en un espacio en unos servicios concertados, por decirlo de algún modo, que están haciendo a la vez esa labor de parapeto, digamos, del Estado, de evitar que haya, no digo una sublevación porque no lo vamos a hacer, pero sí un control social, y a la vez nos impide representarnos a nosotros mismos, porque ya hay una representación ante el Estado. No me extiendo más, no sé si me he explicado adecuadamente. Gracias. Blanca, también querías decir algo, ¿verdad? sí, bueno, yo creo que desde los territorios es más fácil gestionar esa liquidez que estábamos comentando, un poco lo que decía Vera de las raíces, ¿no? De que nuestras raíces no solo vayan en profundidad, sino que nuestras raíces se vayan extendiendo hacia buscar otras raíces y otras manos. Nosotros estoy en Mar de Niebla, participo en Mar de Niebla. Y nosotros yo creo que la importancia del cambio ha surgido, evidentemente el COVID nos lo facilitó, pero ya antes lo veníamos preparando, pero el COVID ha sido una herramienta, facilitamos una herramienta para el COVID cuando nos reunimos todos, porque nos encontramos que todos los que estábamos funcionando desde distintas instituciones y desde distintos frentes deberíamos aunar fuerzas, porque si no era inabordable aquella primera ola. Eso hizo entender, sobre todo, creo yo, no tanto a las entidades de tercer sector, sino al sector público, es decir, desde los ayuntamientos y nuestra consejería, entendió que su labor en ese momento no era tanto la atención directa a las personas, que también la hacía, sino que realmente comprendieron que si no tenían nuestras aportaciones del conocimiento del terreno como lo teníamos, las necesidades que tenían las personas, personas sin hogar, las personas que no podían cobrar ERTE, bueno, un montón de personas que estaban trabajando en la economía sumergida. Es decir, ese conocimiento de cercanía le ayudó, le facilitó al ayuntamiento y a las consejerías entender que los recursos ellos los tenían, evidentemente, pero que quienes realmente teníamos el conocimiento éramos las entidades sociales, aquellas pequeñas entidades. Nos sirvió para unirnos mucho más y desde la EAPN, desde la red
se facilitó también esa fusión. Yo creo que hasta ahora el problema grande que ha habido, el problema tremendo que ha existido, es que no entendieron las instituciones públicas, es decir, nuestros líderes de los ayuntamientos, de las consejerías, no entendían que realmente, como acaba de decir el compañero que habló antes, que me pareció interesantísimo, que nosotros no somos proveedores de un servicio, nosotros somos transformadores y la transformación se hace desde la cercanía. El proyecto que tenemos ahora en el barrio este, donde está ubicado el Mar de Niebla, que os invito a conocer, realmente ese es el proyecto que será el proyecto de un cambio. No se puede hacer un cambio ni solo desde las instituciones públicas ni solo de las entidades sociales, y solo desde esa unión, desde ese conocimiento y ese saber los recursos dónde se necesitan, dónde se facilitan, y ahí las grandes instituciones como Oxfam, como Cruz Roja, también deben hacer esa mutación, porque muchas de sus participaciones se hacen a través de convenios, y en esos conciertos evidentemente ganan, a lo mejor nosotros lo vemos en la gestión de las casas de acogida de mujeres maltratadas. Es una gestión que quizás nunca se nos ha preguntado a los movimientos feministas, ¿no? A los que conocemos unas realidades de la cercanía, a los que estamos atendiendo a las mujeres, y se presta un servicio que a lo mejor realmente solo resuelve comida y cama, ¿no? Pero no va mucho más allá. No me extiendo más, pero que es fácil hacerlo, que se puede hacer y que realmente ya están las bases puestas en muchos sitios, no solo nuestro barrio este, que es el que yo conozco más, claro. Muchas gracias, Blanca y Tomás, por vuestras intervenciones. Queda una pregunta, Chema, que te la transmito ahora mismo. Y bueno, es un poco volver un poco la vista al pasado, ver la crisis del 2008, y te preguntan qué errores de esa crisis del 2008 no debemos repetir desde las entidades sociales. Vale. Luego digo alguna cosa más sobre el... Me ha, digamos, parecido especialmente interesante lo que habéis comentado ambos. Blanca, un gusto verte por aquí de nuevo. Verte de nuevo. Y ojalá sea pronto cara a cara. Digamos, errores. O sea, yo creo que no lo supimos aprovechar bien en la transformación. O sea, caímos, por más que nos dimos cuenta, igual, volvía a ser una crisis económico-financiera que cae sobre los más vulnerables, que rompe algunos sistemas, que arroja más gente hacia la pobreza con los indicadores que requiere de ese momento fue muy singular, porque cayó la financiación y el interés público en cooperación internacional y en acción humanitaria, pero creció en atención social hacia la proximidad, como era algo, digamos, entendible. Pero yo creo que al final caímos por la fuerza de los acontecimientos y de la gente con la que trabajamos en salir de la crisis, ¿no? En el salir de la crisis y no en el salir transformados de la crisis, ni nosotros ni empujando hacia el sector. O sea, yéndonos primero a lo más estructural, volvemos a escuchar ahora, a leer en el Financial Times, o a Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hablar de intervención del Estado en el mercado laboral mucho más expresa. Hablar de impuestos a la riqueza. Es el momento, esto está escrito sin el salmón del Financial Times, en la opinión, en la línea editorial. Las investigaciones del Fondo Monetario son absolutamente palmarias. Todos dan los mismos resultados que Oxfam, EAPM, igual, quien fuera, estaríamos diciendo para los países, ¿no? En ese momento fue el control de la especulación bancaria, ¿no? Que finalmente es la que llevó a hacer que el riesgo fuera en una espiral y que al final cayera sobre la gente y que fuera absorbido como un impacto brutal sobre la población vulnerable, ¿no? Y sin embargo, al final nos hemos creído una vuelta
sea, hay una tendencia tan natural al estatus, a recuperar el status quo, que es como en la resiliencia es como una resiliencia pobre, ¿no? Porque es resisto el choque, pero luego vuelvo al mismo estado en el que estaba. No, el concepto de resiliencia es aguanto el choque, me caen palos, pero emerjo de él cambiado y fortalecido para resistir el siguiente choque de una manera mejor y una manera más fuerte. No fue, creo que no fue el caso. Honestamente, no conozco. Seguro que hubo organizaciones que entraron en un proceso de transformación drástica. No lo sé, yo creo que una inmensa mayoría no. Creo que sí se produjeron cambios y hablo incluso, asumo una responsabilidad al ser director ejecutivo desde 2012 de unas organizaciones de mayor dimensión. Creo que hicimos muchos cambios, empezamos con el programa doméstico, volvimos a una valentía en las posiciones públicas mucho más fuertes, pero no sé si entendimos con suficiente profundidad lo que nos estaba exigiendo en cuanto a nuestra transformación tan drástica en algunas de las líneas de las que estaba apuntando ahora, algunas de las cuales son especialmente sensibles, como la de diversidad e inclusión interna, ¿no? Bueno, es una oportunidad, creo que el tiempo sí es extraordinario, yo soy de los que creo que va a dejar una huella muy fuerte, pero cómo sea esa huella estará en función de lo que hagamos y de cómo nos transformemos también nosotros, no solamente de la voz que haya hacia afuera, ¿no? En el fondo, y en esto ligo con lo que decíais antes, ¿qué es el sector social? O sea, ¿qué es lo que hay que defender? Lo decía Blanca, lo decía Agustín, creo que era la otra... No, Tomás, perdón, Tomás. ¿Qué es, ¿no? Y el tercer sector no es una subcontrata de servicios. O sea, para esto hay que defender la política pública y la función pública. O sea, si esto va de subcontratar, como hacen las grandes empresas, para precios más bajos y precariedad también en el sector social, pues casi que no quiero ninguna participación para esto. Mucho mejor que todo se haga, una vía mucho más, muy estatista, muy de los países ALBA en su día, todo desde el Estado y cero de participación, todo política pública. Yo sí me creo que tiene que haber una participación social fuerte, también en el delivery, en la propia actuación de la política pública, porque me creo la cercanía, la diversidad y eso de lo que estabais hablando, ¿no? Esa capacidad transformadora junto con la gente. Eso es imposible que lo haga la subcontrata de turno, por más grande que sea, mucho más si es muy grande, ¿no? Eso ser muy permeable, el dejar que nos tomen y que el espacio sea apropiado por... Y es mantener la voz. No hay tejido social sin voz crítica. Y esto hay que repetirlo una y otra vez. Y es alienante para los poderes públicos. También cuando llega un gobierno más progresista, volvemos a encontrarnos ahora con el gobierno central, que es lo que... ¿Cómo es que cuando, yo qué sé, hace poco Greenpeace, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam plantearon un litigio climático contra el gobierno por no haber actuado ante el cambio climático con determinación? Claro que es un litigio contra el Estado, este gobierno y los gobiernos anteriores, los 4 o 5, siguiendo estela de lo que ha pasado en otros países. Desde el gobierno fue como, pero a nosotros, si somos los que estamos más convencidos de sí, es nuestra función y no entendemos de partidos políticos. En ese sentido, no. En ese sentido, solo entendemos de lo que creemos que debemos defender, siempre con mucha inteligencia, con táctica, pero también con ese principismo de... Y compañeras y compañeros, la tendencia va en el sentido contrario, ¿eh? Porque aquí simplemente se quedaron un poco asombrados, nos echaron, hombre, ahora la que está cayendo y vosotros también caéis contra. O sea, entender nuestro rol. Pero en otros países
La Charity Commission inglesa está hablando de que una charity bajo la regulación de la Charity Commission, que aquí es muy estricta, no puede tener una voz política, y por voz política entienden el 95% de las cosas que cualquiera de vuestras organizaciones dice de una forma regular. Eso, la tendencia en el Reino Unido es a que sea prohibido si quieres mantener el estatus de charity, que acaba siendo fundamental para temas fiscales o para temas jurídicos, ¿no? En India, llevado ya hacia el extremo, Amnistía Internacional cerró y se fue. Otros, Oxfam está en la línea de fuego, te cierran cuentas corrientes, o sea, no lo tengamos claro, el poder y el privilegio tienden a apagar luces. Tenemos otra pregunta por aquí de Araceli, que yo creo que incide un poco también en lo que habían dicho Tomás y Blanca, ¿no? Ella nos dice que para la colaboración y la cercanía habría que abrir procesos junto a toda la sociedad en lugar de querer ocupar espacios. No lo sé, o sea que igual, feliz si alguien más interviene, pero para mí es un equilibrio que no ha sido fácil, cuando, o sea, Oxfam ya nos conocéis, o sea, que al final, por más que a veces hemos intentado hacer un paso atrás, es un elefante, ¿no? Y cuando entra en algún sector a veces ese elefante, aunque sea por su propio peso, es el elefante en una cacharrería, ¿no? Puede intentar ser un poco delicado, pero no deja de ser elefante, ¿no? Y por tanto, con esto lo que quiero decir es que no nos ha sido fácil, incluso cuando ya ha habido una intencionalidad mayor de hacer un paso atrás y de dejar de no ocupar espacio y de dejar que el espacio sea ocupado por otras y otros. Creo que estamos aprendiendo en los últimos años. Hemos hecho una cosa que no se ha enterado nadie, y este es un factor que es muy importante cuando no se entera nadie de lo que has estado haciendo desde atrás en determinados las movilizaciones A, B o C en cualquier lugar o aquí mismo. O sea, con esto lo que quiero decir es que yo me he sentido más cómodo haciéndolo cuando he sentido que era porque estaban ocupando el espacio otras y otros que estaban apuntando en la misma dirección y que además tenían una novedad, un empuje y una capacidad para vertebrar muy, muy significativa. Pero hay veces que el espacio no es ocupado por nadie o que queda en el aire. O sea, no soltemos espacios, no soltemos, es decir, ojo, con el no ocupar espacios, con que si la tendencia es muy, muy drástica y al final, porque el espacio primero no queda ocupado, no lo ocupa nadie, quizá, porque a lo mejor no coincide en el momento social, en la articulación, y entonces viene la subcontrata, por decir algo, ¿no? A lo que se refería ese ejemplo que estaba poniendo Tomás, ¿no? Y te lo ocupa. Entonces, bueno, pues vamos, aquí tenemos muchas décadas, por lo que veo, algunos casos menos décadas, pero sí muchos años. Seamos inteligentes, tácticos, en cómo ceder, y ahí es muy personal a veces, ¿no? Es decir, los ingleses, ¿no? El step back, el paso atrás, ¿no? Pero asegurando que el espacio sigue siendo un espacio que está ocupado por quienes quieren empujar en una cierta dirección. Y para eso sería imprescindible, porque Araceli pone después el fomento del protagonismo. Claro, tampoco me dice nada más, Pues pero diga, supongo que querrá decir que para eso es necesario fomentar el protagonismo no solo del tercer sector, sino de la sociedad en general. Es decir, del tercer sector junto a la gente con la que trabajamos y con la que intervenimos y con la que colaboramos. Supongo que se referirá a eso. No sé si quiere Araceli en algún momento intervenir. No, sí, no sé si Araceli está... No sé si es la chica que tengo aquí. No soy yo. ¿Eres? No. Ah, porque se llama también... Se llama... De Encuentro y Solidaridad. Más allá. No la veo por aquí. Vale, o sea que sí, estaba
O sea, que es el Así está aquí. sí, es el ocupar, el protagonismo, es el protagonismo social. Es una actitud. O sea, al final acaba siendo una decisión. Dejadme que lo ponga en algo muy, muy práctico. ¿Esto va con la marca Oxfam o sin la marca Oxfam? Esto es una pregunta, en los últimos tiempos y aquí en España con el programa doméstico, esto es un clásico en el día a día, ¿no? O sea, ¿vamos con el logo o no? Estamos apoyando desde atrás y es todo el protagonismo. Y la respuesta no es evidente. No, o sea, la mejor no es una u otra, porque depende, ¿no? Depende de ese momento. Y hay muchas veces, y estoy pensando no aquí en España solo o principalmente, pero en Colombia, en Uganda, donde las organizaciones nos dicen, por favor, queremos vuestro logo, y por el logo dicen mucho más. Queremos vuestro aliento, vuestra marca, vuestra protección, vuestro jugársela con nosotras en el mismo nivel. Nada de irse a la retaguardia y solamente apoyarnos. Os necesitamos codo con codo enfrente. Y otras en las que no es el caso, en las que puede tener todo el eco, en la que a lo mejor hay menos riesgo, en la que, y que sin embargo es especialmente potente el que no solamente la iniciativa, la génesis, la puedas creer, ahí estés en el sustrato, preguntando mucho, escuchando mucho, qué es ese valor añadido que tú puedes poner. Y sino que al final lo que llevas a decir, y lo mejor es que no aparezca yo, porque al final, si aparezco, el medio que lo cubra va a decir Oxfam y otras organizaciones pidieron qué, porque al final se van a acudir por cosas tan simples como esa. La cuestión acaba siendo una cuestión táctica, hay que tener un análisis de poder, ¿no? Y muy estrategia de qué es lo que conviene más y muy escuchar. Pero de fondo hay unas actitudes, ¿no? Que es las que me importan más, ¿no? Que es de apertura, de escucha, de humildad, de reconocimiento del otro, oye, de reconocimiento también de lo que uno hace, no estoy diciendo solamente el reconocimiento de los otros, pedir que se te reconozca, y a partir de ahí una orientación a cómo conseguimos el mayor cambio. Esto es el máximo impacto. Esto es lo que nos debe llevar, por supuesto, con la mayor seguridad para la gente con la que trabajamos, las lideresas y la propia organización Oxfam, ¿no? Y el asunto seguridad en ciertos países es muy determinante de lo que haces o de lo que no haces. Muy bien. Araceli nos pide disculpas porque no se pudo conectar en este momento, pero efectivamente se refería al espacio, a que el espacio lo debe ocupar la sociedad en general, es decir, que bueno, nos queda una labor de sensibilización yo creo, ¿no? De iniciar y de desarrollar, yo creo que hemos iniciado, pero bueno, de seguir desarrollando espacios de empoderamiento social, que es algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, creo que, Chema, que ya no tenemos más preguntas. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo antes de que pasemos a las conclusiones. Bueno, me parece que nadie me está escribiendo. Entonces vamos a hacer una especie de conclusiones de lo que fuiste diciendo. Chema, tú me dirás si esto está bien o nos estamos equivocando, ¿eh? Pero bueno, has empezado hablando de las desigualdades y de las salidas. Y efectivamente, según nos dices, el COVID supone una gran desigualdad que nos está afectando en términos planetarios, sistémicos y globales. Entonces, no podemos afirmar, aunque el virus afecta a ricos, a pobres, a tal, tampoco podemos afirmar que el virus nos afecta a todos por igual. Eso es una visión totalmente sesgada de lo que está pasando.
Las soluciones, como nos has dicho, tienen que ser soluciones integrales y globales. Como estamos ante una situación extraordinaria, pues hay que tomar también medidas innovadoras e integrales. Necesitamos una mirada internacional que garantice una contención de las desigualdades en términos globales. Esa mirada internacional, hay muchas voces que están contra ella. Estamos escuchando, y esto es mi cosecha, perdona, Chema, pero estamos escuchando ahora mismo aquí al lado, enfrente, que primero los de aquí y luego los de allí, ¿no? Que es algo totalmente miserable, vamos. Una mirada a la inversión social, que necesita de mantener, de mantener medidas fiscales que las sostengan, o sea, esa renovación fiscal de la que se lleva hablando muchísimo tiempo y que nadie se atreve a realizar, y sostener el tercer sector ante el riesgo de colapso del mismo. Los retos que decías que tiene el tercer sector son 4. Por un lado, sobrevivir, que ya es bastante complicado. Luego luego defender y seguir haciendo aquello para lo que nos hemos creado, ¿no? y que queremos siempre hacer, que es nuestro objetivo, que es el de transformar, ¿no? Esta realidad, a veces tan injusta. Y dentro de las oportunidades que ahora mismo tiene el tercer sector, en este momento de crisis, sabemos que los momentos de crisis son también momentos que se pueden aprovechar para convertirlos en momentos de transformación. El tercer sector puede ahora lograr una gran relevancia y de alguna manera visibilizar y transmitir los valores y los elementos claves que nos mueven, ¿no? No solo en términos de gestión, sino logrando la proximidad con las personas y con los objetivos de inclusión que siempre plantea las asociaciones, ¿no? las organizaciones. Siempre con una mirada de construcción y de reconstrucción de los entornos. El tercer sector tiene que comprender que estamos en un momento de polarización social, lo cual está generando pues, situaciones negativas, pero que también están apareciendo nuevas sensibilidades y nuevos liderazgos, muchos impulsados por gente muy joven y que tiene enormes potenciales, ¿no? Para salir de esta crisis. La transformación tiene que ser sistémica. La mirada del tercer sector para la transformación debe basarse en la innovación, en comprender y controlar que un cambio en el punto adecuado del sistema, aunque parezca pequeño, puede tener un efecto a gran escala. Y bueno, lo que debemos hacer en principio es detectar esos puntos en el sistema y anclarnos en ellos, ¿no? para conseguir la transformación. Más o menos son las conclusiones de lo que nos has venido diciendo, Chema. No sé qué te parece. Pues fenomenal, creo que es un excelente resumen, Celeste. Está fantástico. Muchas gracias a quien me ha cojo el ayudado a hacer resumen estas tuyo. Siguiente, cojo el resumen tuyo y así lo hago mucho más corto. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, para terminar, muchísimas gracias a Chema, porque ha sido pues una charla muy amena y con mucha chicha, como decimos aquí en Asturias. Nos ha dado grandes claves y aprovecho también para deciros que la próxima charla, dentro de estas charlas del seminario del tercer sector para la transformación, la siguiente charla será el 11 de enero a las 9:30. Y quien nos acompañará ese día es Gonzalo Fanjul, que también es un antiguo director de Oxfam y ahora está en la fundación, un momentín, está en la fundación Por causa. Sí. Por causa. Y es el autor del blog del País,
3.500 millones. O sea que estamos tirando mucho de Oxfam, como veis, de antiguo agente de Oxfam. O sea que recordar, la próxima charla, 11 de enero a las 9:30. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Chema. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, amigas. Un gusto veros. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta siempre. Muchas Chema, gracias. un momento, soy Araceli. Mira, es que quería saludarte porque nos conocemos.